Buenos días, hermanos. Estamos una vez más con nuestro video de cada semana, la pequeña enseñanza, la pequeña meditación basándonos en las escrituras. Seguimos analizando el pasaje de Mateo. El día de hoy nos vamos a centrar solamente en un versículo que es básicamente la continuación de la clase que habíamos analizado la semana pasada. La semana pasada vimos que debemos de amar a nuestros enemigos, que era un requisito del Señor. Recordamos que habíamos dicho que cuando amamos a nuestros enemigos debemos de dejar atrás nuestra antigua forma de pensar. Debemos de dejar atrás nuestros prejuicios, nuestras tradiciones, en fin, renunciar a nosotros mismos para poder amar a los otros. Debemos de dejar de tomar en cuenta quiénes son las personas o los enemigos que tenemos y lo que nos han dicho o hecho. Debemos de actuar con compasión con ellos y que nuestra respuesta busque siempre la glorificación de Dios, el demostrar a los demás cómo Dios nos ama. No podemos permitir que las acciones de otros o lo que nos digan determinen qué es lo que nosotros vamos a hacer o cómo nos vamos a comportar. En fin, debemos amar a nuestros enemigos. Pero la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los pasos, las acciones específicas o qué áreas comprende el amar a nuestros enemigos? Hace poco escuchaba una predicación de un pastor que decía, el amor no son solo sentimientos, el amor es algo que se demuestra, el amor son acciones, el amor se tiene que ver reflejado en acciones y pensamientos. Y precisamente este es el ejemplo que nos da la Escritura. Voy a leer Mateo 5:44, que es de lo que se basa el mensaje de esta mañana. Y por favor, si tienen Biblias en sus hogares, sigan la lectura, un solo versículo. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. Si no se dan cuenta, parte de este verso analizamos la semana pasada cuando Jesús les dice, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Pero inmediatamente después de aquí, Jesús ejemplifica, nos da instrucciones muy específicas de cómo amar y a quién amar. Él habla acerca de 3 áreas y es lo que vamos a hablar el día de hoy muy rápidamente. La primera área que Jesús menciona, Él dice, bendecid a los que los maldicen. ¿Qué significa bendecid? Bendecid significa literalmente hablar bien de alguien. Entonces, lo que Jesús primero está diciendo es, a aquellos que hablan malas cosas de ti, tú tienes que hablar cosas buenas de ellos. En pocas palabras, desearles el bien a tus enemigos. Hablar bien. Esto va no solamente a lo que expresas literalmente, sino también a las intenciones que tienes. Bendecir sí quiere decir literalmente hablar bien, pero se refiere también a la intención, a que tú deseas que le vaya bien a tus enemigos. Una intención sincera, de corazón. Un deseo de bienestar. Una amabilidad intrínseca para aquellos que hablan cosas malas acerca de ti. Entonces, la primera área que el Señor Jesús nos da es el área de las intenciones. Dice Él, bendice a tus enemigos, deséales el bien a tus enemigos. Esto es algo realmente fuerte, duro para hacer. Cuando alguien nos hace algo, nuestra primera intención no es que a esa persona le vaya bien, pero en nuestro corazón tiene que haber la amabilidad, el carácter de Cristo para llevarlo a cabo. Deséale el bien a aquellos que te hacen cosas malas, a aquellos que te dicen cosas malas. La segunda área de acción que Cristo nos da son las acciones físicas. Repito,
La primera área es la de las intenciones. Deséales el bien, bendice a tus enemigos. La segunda son las acciones físicas, porque él dice, haz el bien a los que te aborrecen. Literalmente dice, haced bien a los que os aborrecen. Haz el bien a tus enemigos. Ten buenas acciones con ellos. No te quedes solamente en palabras. También tienes que llevarlo a las acciones físicas. Actos de benevolencia a cambio de actos malvados. No pagues mal por mal, sino cuando alguien te haga algo malo, dice Cristo, tú debes de hacer cosas buenas por esa persona. No actos de venganza, sino actos de benevolencia. Practicar las cosas buenas. Practicar cosas buenas para con tus enemigos no es cuando haces algo bueno como una excepción. No es cuando algo esporádicamente ayudaste a aquel que te hizo algo malo y ya con eso limpiaste tu conciencia, sino esto se refiere a que sea una práctica constante, que a una persona que le caes mal puedas tener en tu corazón la bondad, la amabilidad, el amor de hacer cosas buenas por esa persona. Aquellos que te aborrecen. No cabe decir que también es algo que no está en nuestra naturaleza humana el hacerlo. Gracias a Dios que somos nuevas criaturas. Gracias a Dios que dependemos de Él para reflejar el amor que Él nos da. Hacer bien a nuestros enemigos. Y la tercera área que Cristo nos enseña en la cual debemos de amar a nuestros enemigos, solamente recapitulo, la primera en las intenciones, bendice a tus enemigos, que tu corazón esté bien con ellos. En la segunda, con tus acciones, dice la Escritura, haced bien a los que te aborrecen. Y la tercera área es el área espiritual. Cristo nos dice, ora por los que te ultrajan y los que te persiguen. Cuando dice ora por aquellas personas que te ultrajan y te persiguen, Jesús no está diciendo ora para que algo malo les pase. Jesús no está diciendo ora para que Dios se vengue por ti en tu lugar. Jesús está diciendo ora para que demuestres cómo los amas. Ora por ellos pidiendo compasión. Ora por ellos pidiendo que Dios se apiade de ellos. Quizá tienes enemigos que no son creyentes. Tu amor debe de estar en orar por ellos porque Dios tenga misericordia de sus almas. Quizá tienes enemigos que son creyentes. Ora para que Dios quite ese odio de tu corazón o del de ellos. Pero recuerda, victimizarnos no es el camino. Cuando oras, tú no eres la víctima. Cuando oras por un enemigo, tú no eres la víctima, aunque ellos hayan hecho cosas en contra tuya. Cuando oras, tú eres una muestra de amor para que a esas personas les vaya bien, para que esas personas en tu corazón esté, que Dios las bendiga. Tu oración tiene que ser una auténtica preocupación por el bienestar de esa persona, aun cuando se consideren enemigos. Ora por aquellos que te persiguen, por aquellos que te muestran desprecio. Estas son las tres áreas que Cristo nos enseña a amar a nuestros enemigos. Repito rápidamente, nuestras intenciones, cuando dice bendícelos, en nuestras acciones, cuando dice haz bien, y de forma espiritual, ora por ellos. Entonces, la cuestión es esta. ¿Qué es lo que tú haces con tus enemigos? ¿Hablas el bien de ellos y les deseas cosas buenas?
o no. Quizá tú dices, yo no tengo enemigos, yo soy una persona amable, yo me trato de llevar bien con todos, y quizá tienes razón. Pero aún así, puede que haya por ahí alguna persona a la que no te caiga completamente bien. Puede que haya una persona que no soportas, que no toleras. Puede que haya una persona por ahí, puede ser un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, a la que por una u otra razón, quizá tú dices, no, pues es que él no me cae mal a mí, pero yo le caigo mal a él y por eso prefiero evitarlo. Pues ese tipo de personas, esa clase de personas es la que la Biblia nos enseña y dice, ámalos. Ámalos con tus intenciones, ámalos con tus acciones y ámalos con tus oraciones. Es muy fácil decir, yo no tengo nada en contra de esa persona, pero simple y sencillamente no me llevo con ella. Pero realmente en tu corazón puede que haya una semilla de amargura en contra de alguien. ¿Te sientes realmente preocupado por tus enemigos al punto de que oras por ellos? ¿O simple y sencillamente los ignoras? ¿Cuántas veces has tenido en tus oraciones a alguien que te haya hecho algo malo, pero de una forma que no te victimizas, de una forma en la que no dices, ay Señor, tú sabes lo que esa persona me hizo, sino que una forma genuina de decir, Padre, te pido por el corazón de esa persona, ten misericordia, bendícelo, Señor, que pueda mostrar yo tu amor en él o en ella? ¿Por qué debemos de hacer esto, hermanos? Tenemos un gran ejemplo. Recuerde que la preocupación por sus enemigos, repito, recuerde que la preocupación por sus enemigos fue lo que hizo a Cristo venir a la tierra a morir por nosotros. Porque nosotros éramos malos. Nosotros habíamos maldecido el nombre de Dios. Nosotros habíamos hecho cosas en contra de Dios. Nosotros habíamos menospreciado la comunicación con Dios. Y aún en esa burbuja en la que nosotros estábamos como enemigos de Dios, Cristo vino, se sacrificó para que nosotros pudiéramos estar del lado de los amigos de Dios. De esa forma fue su amor. Y yo sé que usted conoce Juan 3:16 y la primera frase es, porque de tal manera amó Dios al mundo que había decidido ser enemigo de Dios, al mundo que le había dado la espalda a Dios. A ese mundo Dios lo amó tanto, fíjese, a ese mundo Dios lo amó tanto que lo bendijo con la llegada de Cristo, que mandó de una forma activa, con acciones, a Cristo, y que ahora por Cristo, por medio de Él, podemos orarle al Padre para poder estar en una cercana y continua comunión. Es algo de qué pensar. Cuando nosotros tratamos a las demás personas de una forma correcta o no, siguiendo el ejemplo que Dios mismo hizo con nosotros. Para finalizar en esta pequeña reflexión, quiero leerles Primera de Juan. La carta de Primera de Juan es conocida como la carta del amor, entonces no hay mejor material para obtener esto. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Yo sé que algunos se lo saben, pero por favor, léanlos y repítanlo conmigo. Dice la Escritura, Primera de Juan 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. Voy a repetir este versículo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermano, hermana, este es un mensaje que nos habla de una forma directa. Creo que es tiempo que pongamos de nosotros a pensar, a reflexionar, a orar a Dios, al Espíritu Santo, que si hay alguien al que de una forma directa o indirecta es una persona que la consideramos nuestro enemigo, quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta, que podamos autoanalizarnos de una forma profunda y que Dios nos revele si hay alguna semilla de amargura en nuestro corazón, si hay alguien, alguna persona a la que quizás le hemos mostrado rencor u odio, y que el Señor nos ilumine para poder quitar eso de nuestro corazón y mostrar la clase de amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Que abracemos el amor de Dios de tal forma que las personas, incluso nuestros enemigos, puedan ver en nosotros el amor del Padre. Mateo 5:45 comienza diciendo: si haces esto, si amas así a tus enemigos, ¿esto es para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de amar a nuestros enemigos, no nada más a nuestros amigos o familiares. Pregúntate a ti mismo, ¿qué hago con mis enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? Y si realmente los estoy amando. Que Dios te bendiga, hermano. Comenta si quieres acerca de tu experiencia, un ejemplo, mándame un mensaje, podamos compartir y estar en comunión unos con otros. Amémonos también de esa forma. Si quieres comentar a la parte de abajo de este video, hermano, hermana, eres bienvenido para que los demás puedan leer y aprender y crecer también de tus experiencias. ¿Qué has hecho tú con tus enemigos? Dios te bendiga. Ora en tu hogar. Y que Dios te siga mostrando a través de su Santo Espíritu aquellas cosas que quizás necesitamos perfeccionar. Amén, hermanos.